Ahí está. Bueno, la clase de hoy es bastante tranqui. La idea es introducirnos en lo que es un sistema orogénico y sobre todo en qué configuración tiene a la gran escala. Y después vamos a ver también cómo se relacionan los sistemas orogénicos con las cuencas de antepaís. Vamos a ver un poquito de eso. Y después en las próximas clases sí vamos a ver cómo. Ahora vemos la configuración general y la relación con la sedimentación. Y después las próximas clases vamos a meternos en más detalle en lo que son las estructuras compresivas, de lo que se llama pliegues relacionados a falla, digamos, a fallas inversas, y los sistemas de crecimiento, así cómo va evolucionando un sistema orogénico, cómo va creciendo, qué factores lo controlan, etc. Pero hoy, como dice acá el inicio de la presentación, vamos a ver qué es el dominio de basamento y faja plegada y corrida en un orógeno, y también vamos a definir lo que es un depocentro de techo de cuña y estratos de crecimiento que se generan ahí adentro. Los orógenos en el contexto más regional podemos dividirlos en dos grandes tipos. Recuerden, esto es como siempre trabajamos al inicio de lo que es cada gran sistema estructural, trabajamos con o mostramos lo que es el ciclo de Wilson, ¿no? Porque es importante saber que cualquier sector de la corteza pudo haber sufrido diversos procesos de deformación diferentes, ¿no? Pudo haber estado ante un proceso de deformación extensional, después compresivo, de rumbo, uno no lo sabe bien, y eso en gran parte está controlado por el ciclo de Wilson, que nosotros lo vemos, su resultado, digamos, lo podemos ver en la deformación de las rocas, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que está más arriba, la figurita de más arriba, vemos que es un margen pasivo. Nosotros estamos trabajando en corteza continental, así que miramos acá. Este es un océano con una corteza oceánica y una dorsal centrooceánica. Y en la corteza continental vemos desarrollado en la base un sistema de rift, que es lo que vimos en la clase pasada, la semana pasada, por encima un sistema de margen pasivo, que sobre todo es sedimentación y que produce, como vamos a ver ya hacia la última clase, que produce deformación gravitatoria. En definitiva, este océano, que para abrirse primero tuvo que pasar por ese estadio de rift y de margen pasivo, en algún punto se va a empezar a cerrar. Y entonces ahí podemos definir dos tipos de orógeno. El que es de tipo andino, margen activo o orogénico de tipo andino, en el cual hay corteza oceánica subductándose por debajo de corteza continental. Vamos a ver que dependiendo de cómo es la velocidad de convergencia de esta placa, es decir, cómo es el movimiento relativo entre la corteza oceánica y la continental, en definitiva, para que haya subducción compresiva, el movimiento tiene que ser de convergencia absoluta, que las dos placas se muevan una contra la otra, o que una lo haga de manera muy rápida. Bueno, ese jueguito de velocidades lo vamos a ver en la clase que viene también, cómo dependiendo de las velocidades relativas de las placas, y un poquito también de la edad de la corteza oceánica, se pueden dar diferentes configuraciones, pero en este caso, cuando hay corteza oceánica por debajo de corteza continental, vemos que se forma un sector que se conoce como sector de retroarco. Este es el arco que está ubicado, bueno, en el punto donde hay donde hay deshidratación de la corteza oceánica, que produce fusión de la corteza continental, y ahí se va a ubicar un arco en este sistema de subducción. Todas estas, la trinchera, el prisma de acreción, que también es un sector de mucha deformación, el arco volcánico, la cuenca de retroarco y la cuenca de antepaís, perdón, la faja plegada y corrida de retroarco y la cuenca de antepaís, son todos diferentes ambientes adentro de una zona de subducción. Nosotros como geólogos estructuralistas podríamos estudiar el prisma de acreción, los petrólogos podrán estudiar lo que es el arco volcánico, la génesis magmática, etc. Y también como geólogos estructuralistas
estudiamos en muchos casos por una cuestión geográfica, digamos, y que tiene que ver con la prospección de hidrocarburos y minera. En Argentina estamos muy especializados en lo que es las fajas plegadas y corridas de retroarco, porque en lo que es el orógeno chileno-argentino es la parte que nos toca, digamos, ¿no? De las altas cumbres que pueden estar por el arco volcánico y acá donde dice rocas metamórficas, que nos queda de este lado lo que es las fajas plegadas y corridas, que son grandes, digamos, configuran grandes yacimientos de petróleo y también exponen rocas que pueden ser explotadas desde el punto de vista de la minería. Y este es de lo que se conoce como tipo andino, cuando hay corteza oceánica por debajo del continental. Los orógenos de tipo colisional, que es la figurita de más abajo de todo, es cuando, por ejemplo, la configuración del centro se ve que en algún punto se dice que tiene corta vida, porque acá se está consumiendo la corteza oceánica. Cuando esto se termine de consumir, ya que las dos placas están convergiendo, ese océano se va a terminar de cerrar, y cuando se tocan las dos placas continentales, eso se lo llama colisión. Entonces, esto podría verse, por eso es como una cuestión evolucionaria donde vamos desde arriba y hacia abajo. Este es un estadio, acá se produce una zona de subducción, se empieza a cerrar el océano y tenemos el margen margen activo de tipo andino, y finalmente, por cómo está configurado esto, pueden colisionar las dos placas continentales, se produce una colisión, y la característica que tiene el orógeno colisional es que el arco se extingue, porque el arco se produce debido a la deshidratación de la corteza oceánica. Una vez que la corteza oceánica se extingue, ya se subducta completamente y no tenés más corteza oceánica, como es el caso que se ve acá, no tenés más arco volcánico por arriba. Entonces dice, raíces del arco volcánico extinto. Vivió hasta la colisión. Una vez que colisiona, se extingue el arco, pero continúa el proceso de deformación. Con la característica principal es que además estos orógenos colisionales son gigantescos, son mucho más grandes, o bueno, al menos el ejemplo típico que es el de los Himalayas, que es muy grande, y tienen dos fajas plegadas y corridas, una que se conoce como antitética, que es parecida a la configuración a la que estaba abajo, así que también va a ser una faja plegada y corrida más vieja, ¿no? Porque estuvo activa acá, cuando de este lado, de la corteza que se está subductando, fíjense, acá vemos una faja plegada y corrida activa y acá no, acá todavía no se empezó a deformar. Así que la característica que tiene el orógeno colisional es que el arco se extingue cuando comienza la colisión. Hay una faja plegada y corrida vieja, antitética, en la corteza, o digamos la placa cabalgante se puede llamar porque es la que está por arriba. La placa cabalgante tiene una faja plegada y corrida más vieja, y en la placa que se subducta se genera una segunda faja plegada y corrida más joven, que tiene vergencia contraria con respecto a la antigua faja plegada y corrida. ¿Sí? Acá dice antitética, y esta es sintética. Y eso es porque lo comparan con la zona de subducción. Si vemos acá, en la zona de subducción, este es el movimiento. Así que este es el movimiento, no, perdón, hice al revés. Este baja y este se cabalga, ¿no? Así que esto es un movimiento antihorario. Pero si nosotros miramos las fallas inversas que se generan acá, esto es antihorario, estas son horarias, por eso aquí se dice que esta es antitética con respecto a la zona de subducción. Y esta va a ser sintética, porque si dibujamos las fallas inversas acá, van a tener el mismo sentido de movimiento. Este es antihorario, este es antihorario, por eso se llama sintética. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de los Himalayas, que se produjo básicamente
durante el Cenozoico, la mayor deformación es a partir del Eoceno y se produce por el viaje de la India, del microcontinente de la India, se cierra un océano que se llama Tetis, creo, o Paleotetis, y ese océano se cerró a medida que la India fue viajando hacia el norte. Su derrotero se conoce a partir de datos paleomagnéticos que van a lo que es el tema del paleomagnetismo, que te va diciendo en qué latitud estuvo un cuerpo para diferentes periodos, una masa continental para diferentes periodos. Lo van a aprender en geofísica, pero bueno, hay maneras de saber cómo la India fue viajando hacia el norte hasta colisionar con el continente asiático. Así que primero, cuando la India iba viajando hacia el continente asiático, acá ya vemos la colisión, ¿no? La zona de colisión que son los Himalayas. Hay una zona de sutura con rocas metamórficas y pedazos de corteza oceánica que están un poquito más hacia el plató de Tíbet. Y este es el resultado final, ¿no? Tenemos la India que colisiona contra Asia, y si hacemos un corte, en la India está la faja pleada y corrida sintética, y lo que es el Himalaya, bueno, o hacia el plató del Tíbet tenemos el sector de retroarco con la faja pleada y corrida antitética. Acá en la figurita que vemos abajo, como había un arco volcánico, el Gangese, que era muy activo, o sea, acá está el océano Tetis, ¿no? Aquí está la configuración, la India, que va cerrando el océano Tetis a medida que colisiona contra Asia, y una vez que se produce la colisión, acá a la derecha, tenemos una zona de sutura, y la faja pleada y corrida sintética, y la antitética. Y en el medio, bueno, un arco extinto. O sea que estas dos figuritas, precolisión y poscolisión, por eso por la colisión en definitiva la colisión, cuando las dos masas continentales estaban cerca y realmente empezás a tener empuje de corteza continental contra continental, es en el Eoceno. Y estas dos figuritas, si quieren, las pueden comparar con las anteriores, ¿no? Con estas dos. Solo que esto es algo genérico y acá está en el ejemplo de los Himalayas. Pero volvamos a nuestra querida sector de retroarco andino, con la faja pleada y corrida, y lo importante, lo que me gustaría ver hoy es algo bastante general. Ya les digo, lo que es la cinemática de los pliegues y de las fallas nos vamos a meter en las próximas clases, pero intentemos entender cómo se produce esta configuración, donde encontramos hacia el sector interno. Cuando yo hablo del sector interno, en general es el que está más cerca del arco, y ahí encontramos rocas metamórficas, por ejemplo, y en general son sectores que vienen, o pedazos de corteza, que vienen de sectores más profundos. En comparación, cuando nos vamos hacia lo que es el sector cratónico, el sector interno es el que está más pegado al arco, y es el que sería más activo o más viejo, y encontramos pedazos de corteza de sectores profundos, rocas metamórficas que están en superficie. Cuando nos movemos hacia el cratón, acá dice cratón no deformado, sería como el cratón del Río de la Plata, o podría ser el sector de Patagonia, por ejemplo, o Buenos Aires. También son sectores a los que todavía no llega la deformación compresiva. Y hacia ese sector es donde se desarrolla la faja pleada y corrida, de piel fina, donde en general encontramos rocas sedimentarias deformadas. Si seguimos avanzando hacia el cratón, encontramos la cuenca de Antepaís. Y lo que vemos que esta cuenca de Antepaís, que es la que tiene sedimentación activa durante la orogénesis, se produce por el peso de la cuña orogénica. Cuando hablamos de cuña orogénica, entonces, vamos a englobar estos dos sectores. El sector interno o de basamento, y la faja pleada y corrida. Y en conjunto, si lo ven, forman como un triángulo o una cuña, convergencia hacia el cratón, es decir, que esta cuña se va creciendo y va moviéndose, va creciendo a partir de nuevas fallas en su sector frontal, que sería este de acá. Entonces, el sector frontal de la cuña orogénica es el lugar donde está la última falla, la más cercana al cratón.
Y vemos que es por la forma que tiene, y en general la mantiene. Eso es la que, con esta forma característica de cuña, produce toda una implicancia que tiene que ver con su estabilidad, y es lo que se conoce como teoría de la cuña crítica, que es la que regula el crecimiento de ese sector orogénico, que va avanzando, como decimos. Esto no va a ser estático, sino que va a ir creciendo y moviéndose. Su vergencia, la vergencia de este orógeno, es hacia el cratón. Ahora, este pedazo de cuña orogénica antes no estaba, y está apoyado sobre la corteza, como está apoyado sobre la litósfera, va a producir este peso, que es lo que está acá abajo. Esta pesita de acá lo que hace es ilustrar la cuña orogénica o el orógeno, que está apoyado sobre la litósfera, y produce una flexión en la litósfera, y esa flexión es lo que se conoce como subsidencia por carga, o subsidencia tectónica. Ahora vamos a hacer unos dibujitos para ver cómo se llega a eso. Y también poder ayudar a contrastarlo con lo que son los sistemas de rift. Entonces, imaginémonos un pedazo de corteza. Imaginémonos un pedazo de corteza continental. Acá hago un dibujo con estas crucecitas como si fueran rocas viejas, ya de una evolución anterior, un sector cratónico que ya tiene rocas viejas deformadas y están en superficie. Ya está peneplanizado este sector, es decir que más allá de los procesos anteriores de deformación que haya sufrido, después la erosión y el tiempo lo que hacen es que de nuevo se vuelva como una tabla su superficie, y es un sector cortical estable, llamémoslo, cratónico. Ahora en algún momento se inicia la subducción. Vamos a hacer que la subducción esté hacia la izquierda, como es en el orógeno andino, como hacemos casi todos los dibujos, ¿no? Con el oeste hacia la izquierda. Así que en algún momento se va a producir este empuje de la zona de subducción, se transforma en un sigma 1 horizontal, y produce, cuando se dan las condiciones, corrimientos de bajo ángulo, porque están a 35 grados del sigma 1 que está horizontal. Así que son corrimientos de bajo ángulo, que como fuimos viendo en las clases pasadas, se contrastan con las fallas de alto ángulo que se producen durante los rifts. O sea que se van a generar una serie de fallas. Esta puede ser la más vieja, la 1, ahora puedo hacer una falla 2. Esto se conoce como crecimiento en secuencia, ya lo vamos a ver. Pero a mí lo que me gustaría llegar es que entonces estas dos fallas inversas van a producir una elevación de las rocas, estas rocas cratónicas viejas, por encima de este nivel base, ¿no? Acá tengo otra falla y otra falla. En definitiva, lo que se produce es que este peneplanicie se transforma en un orógeno, empieza a crecer, y está apoyado, este orógeno se apoya sobre la superficie litosférica. Y lo que hace la superficie litosférica es ceder ante este peso, y vamos a flexionarla entonces. Se flexiona la litósfera. Ahí va. Bueno. El tema es, bueno, al flexionarse la litósfera, estas son las flechitas de cuál era la posición original de esta superficie naranja. Antes estaba
La superficie naranja era lo que es azul acá arriba, y se fue flexionando y descendiendo a su posición actual, y eso depende, esta flexión depende del peso de toda esta masa rocosa cratónica que ahora está en superficie y es un orógeno. Y como tiene rocas, bueno, entonces, ¿qué va a suceder con este espacio? Ahora tenemos, además de tener un sector elevado, esto es dinámico y siempre vamos a tener erosión. Todo lo que esté, además estas flechitas lo que marcan, es si esta superficie horizontal tiene que ver con la superficie a donde se encontraban las rocas inicialmente, también es lo que se conoce como nivel base. El nivel base, ¿cómo actúa? Todo lo que esté por arriba del nivel base tiende a erosionarse, y todo lo que sea por debajo del nivel base tiende a llenarse. Por eso es que el orógeno actúa como un sector de erosión, porque está por encima de este nivel base, y el espacio que está por abajo del nivel base, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tender a acumular sedimentos, que se van a ir acumulando estos sedimentos en ese sector, digamos, en esa curvatura, en esa flexura producida por el mismo orógeno. Y esto es lo que se conoce como cuenca de antepaís. Esta es la cuenca de antepaís. Pero decíamos que esto es un sistema dinámico y no queda acá. Mientras continúe la compresión, mientras continúe este sistema de subducción compresiva, lo que va a suceder es que acá se produjo un acortamiento, ¿no? También, porque inicialmente estas rocas, lo que está dibujado acá en marrón, que decimos que son rocas viejas metamórficas, tenían un largo inicial X, ¿está bien? Que es todo esto. Después de la deformación, lo que sucedió es que todo esto viajó hacia el cratón y existe un acortamiento. Todo este pedacito de acá viajó hacia el cratón y vemos entonces que hay un acortamiento, una reducción en la horizontal del largo del sector orogénico. Y esto va progresando, no se queda acá. O sea que mientras continúe el acortamiento, decimos que esta que podemos definir como la espalda del orógeno, viajó X kilómetros hacia el cratón, ahora estamos en esta segunda situación. Pero si sigue continuando la deformación y el acortamiento, lo que sucede es que el orógeno sigue viajando hacia el cratón. Ahora, ¿qué va a suceder en este próximo estadio? Porque ahora tenemos un nuevo jugador. Inicialmente solo teníamos el sector cratónico, que es el que fuimos deformando. Pero decíamos que el orógeno genera erosión, genera espacio de acomodación que se va rellenando con las rocas erosionadas. O sea que el nuevo jugador acá es la cuenca de antepaís, que antes no lo teníamos. ¿Qué sucede con la cuenca de antepaís? Que está en el frente de los corrimientos, está cerca del frente de corrimientos, está cerca del sector activo de este orógeno. Así que en el próximo paso lo que va a suceder es que los corrimientos se van a propagar adentro de la cuenca de antepaís. ¿Se ve bien eso? O sea que acá tenemos un nuevo jugador y está justo enfrente del orógeno. Y decimos que el orógeno va avanzando progresivamente hacia el sector cratónico, pero en el medio tiene la cuenca de antepaís. Y es por eso que acá, cuando se empiezan a deformar estas rocas jóvenes sedimentarias, es lo que configuramos, digamos, acá se configura un nuevo dominio adentro del orógeno que se llama faja plegada y corrida. En definitiva, tenemos el estadio 1, 2, ya cuando llegamos al 2 y al 3, se va a empezar a deformar la cuenca de antepaís también. En ese caso, lo que voy a tener voy a encontrar el sector de basamento, y en algún punto la deformación de la faja plegada y corrida, perdón, la deformación de
los primeros estadios de cuenca de antepaís que va a configurar la faja plegada y corrida. Ahora, ¿qué sucede con la cuenca de antepaís? ¿Desaparece? No. Al contrario, el orógeno es cada vez más grande, así que la flexura de la placa va a continuar. Lo que sucede es que la flexura de la placa va a ir migrando hacia el cratón también. O sea, todo este sistema, en definitiva, lo que parto era, tenía un sistema cratónico que generó peso y una cuenca de antepaís. A su vez esa cuenca de antepaís se deformó, y ahora tengo una situación que es bastante más compleja. Es un sistema orogénico que lo defino desde el retroarco, acá puede estar el arco, por ejemplo, o puede ser también, perdón, defino un sistema orogénico que parte, puede ser desde mi punto de observación, digamos. Esta puede ser la frontera Argentina-Chile, no quiere decir que no continúe hacia el oeste, pero bueno, yo tengo un punto de observación. Y si no, su límite sería el arco. Para este orógeno de retroarco, por definición, su backstop o su espalda está pegada al arco. ¿Hasta dónde se extiende el orógeno? Hasta el último corrimiento activo. Acá puedo tener una falla activa, y este de acá va a ser el frente orogénico. Entonces este es el orógeno, este es el frente orogénico, y ahora dentro de este orógeno lo que vemos es que podemos diferenciar dos sectores, que antes no lo hacíamos, antes no podíamos diferenciar dos sectores. Ahora sí va a haber dos sectores muy diferentes. Uno es el dominio interno, el orógeno va a tener un dominio interno, porque en geología estructural hablamos de dominios. Cuando definimos un sector de la corteza que se deforma de manera más o menos parecida, que tiene características similares, lo llamamos dominio. Y vamos diferenciando diferentes dominios. Entonces está el dominio interno o de basamento. Y por otro lado vamos a tener un dominio externo o faja plegada y corrida. En el dominio interno tenemos rocas de basamento deformadas, y otra cuestión importante es que el nivel de despegue, a donde se enraizan todas las fallas de basamento, va a estar más profundo. Si acá le ponemos profundidad, va a estar a una profundidad determinada. El nivel de despegue del dominio interno o de basamento. Pero esto de acá, lo que voy a dibujar en azul, es lo que se conoce como rampa. Acá tenemos un plano, que es el nivel de despegue, y acá hay una falla inclinada, que es lo que se conoce como rampa, porque va a llevar todas estas rocas, las va a transportar hacia arriba. Y en la faja plegada y corrida tenemos otro nivel de despegue, otra superficie horizontal, pero vemos que esta superficie, este nivel de despegue horizontal, está a menor profundidad que el nivel de despegue o superficie horizontal que regula la deformación en el basamento. Así que tenemos una configuración: nivel de despegue profundo, rampa, nivel de despegue somero. Y estas son características que diferencian mucho lo que es el dominio interno del externo. El dominio interno, al tener fallas más profundas, también levanta sectores más profundos de la corteza. Esto actúa como si fuera una cinta transportadora de la corteza. Yo acá hago, con estas flechitas, lo que hago es el movimiento que van a tener las partículas dentro de la corteza. Bueno, y esto es todo lo que tiene que ver con el orógeno, basamento, faja plegada y corrida. Y si me sigo moviendo hacia el sector cratónico, ¿qué pasó con la...? Ahora no me tengo que olvidar, bueno, ¿qué pasó con la cuenca de antepaís? ¿Desapareció? No, sigue ahí la cuenca de antepaís. Estos son sedimentos de una cuenca de antepaís en un primer estadio, que están acá en naranja. Pero, decimos, la cuenca de antepaís, al deformarse, su sector más cercano al orógeno no va a desaparecer, sino que se va a migrar, la flexura va a ir migrando hacia el cratón. Entonces esta superficie se deforma y va a ir migrando
en definitiva, lo que va a suceder es que el sector de acumulación, ese espacio que está por debajo del nivel base, se va a ir moviendo hacia el este o hacia el cratón. Ahora decimos, bueno, acá definimos en marrón todo lo que es el orógeno y definamos en verde la extensión de lo que es la cuenca de antepaís. Esta es la cuenca de antepaís. Ahora fíjense una cuestión. Lo que yo dibujé acá es una falla ciega, porque todas las otras las hice llegar hasta superficie. Sin embargo, este corrimiento frontal no lo hice cortar a superficie, sino que lo dejé por debajo de sedimentos. Y esto es lo que se conoce como frente orogénico no emergente. Es una falla ciega sepultada por sedimentos. Y este corrimiento de acá, sí, este está emergiendo. O sea que podemos definir un sector en el cual, digamos, un pequeño sector en el frente del orógeno. El frente del orógeno es el sector hacia donde está avanzando. Podemos definir un sector en el frente del orógeno que va a estar sepultado por abajo de los sedimentos. Y como acá hay deformación, ¿este sector de acá es orógeno? Sí, si es orógeno, porque hay deformación. ¿Y forma parte de la cuenca de antepaís? Sí, también forma parte de la cuenca de antepaís. Este sectorcito de acá, que dependiendo de varias propiedades puede ser un sectorcito o puede ser muy grande, es la parte, digamos, es el sector donde interactúan el orógeno con la cuenca de antepaís. No vemos como acá arriba, que inicialmente definimos, bueno, hasta acá llega el orógeno y de acá hacia el cratón está la cuenca de antepaís. Sino que hay un sector intermedio donde hay deformación y sedimentación. Como corolario, me gustaría contrastar lo que es la evolución de un orógeno de lo que es la evolución de un rift, en cuanto a la deformación y la sedimentación. Lo que acabamos de ver es que los orógenos entonces son fuertemente asimétricos. Hay mucha simetría en un sistema orógeno cuenca de antepaís, porque existe el sector de basamento, el sector de faja plegada y corrida, la cuenca de antepaís. Acá decíamos el sector donde interactúan el orógeno. Decimos, bueno, si este es el orógeno, esta es la cuenca de antepaís. Decíamos que hay un sector donde interactúan, pero vemos que todo es fuertemente asimétrico. Y además existe otra cuestión, porque yo acá no puedo poner un espejo y decir que ambos lados son imágenes especulares, sino que es una configuración, bueno, donde hay distribución de dominios, de nuevo, que son altamente, son muy contrastantes. Y otra cuestión importante es que la deformación compresiva va avanzando desde el arco hacia el cratón. O sea, decíamos que si acá tuviéramos que ver las fallas más viejas, bueno, estas son las fallas más viejas, y estas son las más jóvenes. Eso lo vamos a estudiar cuando veamos cuña orogénica y lo que son corrimientos en secuencia, pero por la explicación que yo acabo de dar en la hoja anterior, se veía que primero el orógeno estaba muy pegado al arco y después iba avanzando hacia el cratón, y lo mismo hacia la cuenca de antepaís. Entonces, el orógeno es muy asimétrico, con diferentes dominios, interno, externo, de faja plegada y corrida, y lo que se conoce como cuenca de antepaís. Y además todo esto se va moviendo hacia el cratón, todo esto va avanzando. El cratón, el orógeno va creciendo en ancho y desplaza la faja plegada y corrida consecuentemente. Y eso lo quería, y el mecanismo acá, el mecanismo de subsidencia va a ser por la carga de todo este peso orogénico que produce una flexura en la litósfera.
Y eso lo quería contrastar rápidamente, lo voy a hacer con lo que es un sistema de Riff. El sistema de Riff es simétrico, no siempre, porque veíamos que cuando existe una falla lístrica no es totalmente simétrico, pero sí lo importante es que puede ser simétrico, pero sobre todo el sistema de Riff, la deformación en el sistema de Riff actúa en un sector de la corteza casi inmediatamente, es decir, los hombros, los límites del Riff se establecen en un estadio muy temprano, mientras que el orógeno va creciendo progresivamente, la extensión del Riff, el sector de corteza que va a quedar influenciado por el Riff es establecido desde un estadio evolutivo muy temprano. Y después la subsidencia es por subsidencia mecánica en los sistemas de Riff. Y se debe, como habíamos visto con los estratos de crecimiento extensionales, que se debe la subsidencia, el espacio de acomodación, se debe al movimiento, a la mecánica de estas fallas. Y bueno, después hay un estadio posterior de SAG, que es una subsidencia térmica, pero cuando estamos hablando de la parte de deformación por fallas del Riff, es una subsidencia mecánica, y acá es una subsidencia por carga litosférica. Volvamos a nuestra presentación. Cualquier cosa me preguntan, ¿eh? Vamos a ver si tengo algún ejemplo. Entonces, acá vemos un ejemplo para los Apalaches del Sur. Acá está lo que son los Apalaches del Sur. Esta imagen está invertida con respecto a todo lo que estuvimos dibujando, porque acá, bueno, los Apalaches del Sur, que se produjeron cuando se cierra cuando termina de colisionar, perdón, me salió con la L, cuando terminan de colisionar Laurentia y Gondwana, eso se produjo en lo que es actualmente Laurentia o Norteamérica, se produjo por, estos Apalaches se producen por la colisión de Europa contra Norteamérica. Con lo cual, acá si ven en el video que está activo, tengo la hoja, la configuración es diferente. Acá la colisión fue de oeste, acá actualmente tenemos un sistema de subducción que va del oeste, corteza oceánica, que se subducta hacia el este. Y los Apalaches son el producto de una subducción que vino desde el oeste. Por eso acá vemos el sector de piel gruesa, este nombre que acá acaba de ser introducido así abruptamente. Acá lo que está llamado como piel gruesa es el sector interno de basamento, por eso me está quedando hacia el este. Es una imagen especular de lo que veíamos hasta ahora, y la faja plegada y corrida de piel fina. ¿Por qué se lo conoce como piel gruesa y piel fina también? Lo que vimos en esta hoja, decíamos, este es el dominio interno o basamento, el externo o faja plegada y corrida. Y una cuestión importante que habíamos definido es que el dominio interno tiene un nivel de despegue que es más profundo. Las fallas del dominio interno yo las puedo seguir hasta niveles profundos de la corteza superior. En cambio, la faja plegada y corrida, su nivel de despegue es más somero. Su nivel de despegue, por lo general, es la base de la secuencia sedimentaria. El nivel de despegue del sector interno puede estar, por ejemplo, regulado por el límite frágil dúctil de la corteza. Es algo que es muy profundo. Puede estar a 10, 15, 20 kilómetros de profundidad. La faja plegada y corrida va a depender del espesor sedimentario que es involucrado en la deformación, y por lo general nunca va a ser más de 7 kilómetros. Ya una cuenca de 7, 10 kilómetros es muy espesa ya. Así que, por eso esto es lo que decimos, si nosotros vemos que esta es la piel de la corteza,
vemos que acá va a ser una piel que es fina, y esta va a ser una piel gruesa. Básicamente medimos esta profundidad para decir que el sector interno o dominio de basamento tiene piel gruesa, y esta faja pleada y corrida es de piel fina, porque solo está deformando la secuencia sedimentaria. Así que este es el espesor que dice, bueno, esta es la piel fina, y este es un gran espesor, y dice, bueno, este tiene piel gruesa. Y en el medio vemos este sector con rampas, esta rampa que es la que lleva el movimiento de partículas desde el nivel de despegue profundo. Acá las partículas avanzan de manera diagonal hacia la superficie y después vuelven a ponerse en la horizontal hacia el cratón. Por eso este pedacito de acá se ve que bien que viene de acá abajo. Este pedacito de basamento precámbrico estaba acá abajo, ¿y qué sucedió? Viajó por la rampa hacia arriba y después horizontalmente. Otra cuestión interesante en este esquema es que se ve acá preservado el sistema de riff original. O sea que este es un viejo sistema de riff que ha quedado preservado por debajo del nivel de despegue. Pero está bueno, acá introducimos eso, además de que esto es un ejemplo de un sector interno de basamento cerca de lo que era la zona de colisiones de subducción, una faja plegada y corrida de piel fina que está deformando sedimentos de cuenca de antepaís, además de secuencias viejas, digamos. Lo que se deforma en una faja plegada y corrida, yo se lo simplifiqué y les dije, bueno, en la faja plegada y corrida se deforma solo la cuenca de antepaís. Bueno, pero puede haber sedimentos de una cuenca anterior que también van a quedar enganchados en la faja plegada y corrida de piel fina. Y bueno, lo que nos introduce estas figuras es el concepto de piel gruesa, piel fina. Piel gruesa lo podemos llamar basamento o sector interno, por cómo está distribuido, y esta faja plegada y corrida de piel fina en el sector externo. En algún momento vamos a ver que si en el caso de que por debajo de la faja plegada y corrida de piel fina existan fallas de basamento, y en algún momento esas fallas de basamento se incorporan a la deformación, ahí es lo que se conoce como faja plegada y corrida de piel gruesa. Pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Sigamos con esto, estos grandes, digamos, la idea acá es ver eso, es ver cómo está distribuido el dominio basamento, faja plegada y corrida, cuenca de país. Eso es lo que tenemos que aprender hoy. Dale, ahí vamos a llegar a eso. Sí, sí, sí. Sí. Acá, ¿qué es lo que ocurre? En donde se superpone la faja plegada y corrida a la cuenca de antepaís. Ahora vamos a estudiar en detalle eso. Decimos, de nuevo, ustedes lo que tienen que hacer o sea, lo que se puede hacer para encontrar esto, para encontrar ese lugar donde se superpone la faja plegada y corrida y el sistema y la cuña orogénica, lo que podemos hacer es trabajarlos por separado. Decíamos, la cuña orogénica, de nuevo, yo en cualquier lado lo puedo hacer. Vemos que acá tenemos, en cualquiera de estas figuritas lo puedo hacer. No me está funcionando. A ver un segundo, voy a poner. Ahí apareció. Definamos de nuevo los límites. Sí, yo me había mandado alguna macana. Definamos los límites de nuevo con todo lo que venimos haciendo en esta clase. El sistema orogénico, en el sistema orogénico encontramos. Voy a dibujar la falla, el nivel de despegue basal de este orógeno.
y vemos que existe un sector donde el nivel de despegue es más profundo, lo voy a pintar en azul ahora. Hay un sector donde el nivel de despegue es más profundo, lo que queda en rojo es un nivel de despegue más somero, así que lo que hacemos es, con esta flecha de acá arriba marcamos lo que es toda la cuña orogénica. ¿Y hasta dónde la hacemos llegar? ¿Cuál es el límite más cercano? Su frente, ese es el frente de la cuña orogénica. ¿Cuál es el frente de la cuña orogénica? Es la última falla activa. Como acá tengo una falla activa, y si me muevo hacia el cratón no hay más fallas activas, todo esto es la cuña orogénica. Hasta ahí. Este límite es la última falla activa, y es decimos que este límite es el que se va moviendo con el tiempo, se va moviendo hacia el cratón. Y dentro de la cuña orogénica tenemos un sector con, quizás en esta figura no está tan lindo, ¿no? Pero tenemos, de todas maneras podemos diferenciar un sector interno o de piel gruesa con nivel de despegue profundo, un sector de piel fina con nivel de despegue más somero o faja plegada y corrida. Así que yo directamente dejo esta flechita acá que estaba mucho más prolija. Ahora veamos, ¿en qué sector hay sedimentación? Todo lo que está en amarillo representa la sedimentación actual. O sea, la cuenca de los últimos 2, 3, 4 millones de años que depende de esta flexura y de la erosión del orógeno. Así que todo lo que está en amarillo es cuenca de Antipaís y es lo que está marcado acá, arriba, ¿no? Y llega hasta acá. El límite de la derecha, bueno, puede ser más difuso, no nos interesa por ahora, porque nosotros lo que más nos interesa es delimitar el sector que está más cerca del orógeno. Y básicamente, entonces si queremos establecer este límite, lo que es este límite va a estar definido por todo lo que está por debajo del nivel base. O sea que, acá lo dibujé bastante feo, pero si nosotros definimos un nivel base en el cual por debajo de ese nivel hay depósito y por encima de ese nivel, todo lo que está, si hay rocas por debajo de ese nivel se van a erosionar. Si hay espacio por debajo de ese nivel, no hay rocas, sino que hay un espacio por debajo de ese nivel, se va a acumular. Entonces, acá es donde tengo espacio por debajo del nivel base, es lo que se va depositando con color amarillo. Este es el límite de la faja plegada y corrida que está pegado al orógeno. De esa manera yo definí cuál es la extensión del orógeno, definí cuál es la extensión de la cuenca de Antepaís, y vemos que hay un sector en el cual se superponen. Eso es lo que se conoce, este sector en el cual se superpone, lo que sucede es que hay fallas activas y a su vez hay sedimentación. Están interactuando los dos procesos, el de deformación y el de sedimentación. Y eso se conoce, como hay sedimentación, se lo define como depocentro, y es depocentro de techo de cuña, porque es un depocentro que está por encima de la cuña orogénica. Por eso es el depocentro de techo de cuña. Acá está el frente orogénico. Del frente orogénico hacia el cratón, ahí sí es lo que se conoce como antefosa o depocentro de Foreland sensu estricto, porque es, digamos, el depocentro de Foreland que cumple con ciertas características, como por ejemplo que es asimétrico, y bueno, otras cuestiones que van a ver en tectónica y en sedimentología, pero esta antefosa es el depocentro, se conoce como de Foreland sensu estricto, porque no está siendo modificado por la deformación. En cambio, ahí donde se superponen la cuña orogénica con el sistema de cuenca de Antepaís, que es lo que se conoce como depocentro de techo de cuña. Y ahí nos vamos a meter, la idea ahora para cerrar la clase, es meternos en ese depocentro y ver qué características va a tener ahí la deformación. Otra cuestión, ya que estamos acá, es
que antes, o las primeras definiciones de cuenca de antepaís, hablaban de eso, hablaban de una cuenca de antepaís. Ahora, este modelo que vemos acá es el de Selles y Giles de 1996, porque hasta el año 1996 se definió un límite neto, decíamos, todo esto es el orógeno. El frente orogénico es la última falla activa del orógeno, y hasta ahí llegaba el orógeno. Y desde ese frente orogénico hacia el cratón empezaba la cuenca de antepaís. Pero hasta el año 1996, por más que había un montón de pistas y gente que decía, bueno, pero los límites no son tan netos. No es que hasta un punto llega la cuenca, llega la cuña, y a partir de ahí está la cuenca de antepaís. De Selle fue el que fue juntando diferentes piezas de rompecabezas y definió este depocentro, este sector, en el cual, con todas las características que decíamos y todos los, digamos, con esa relación entre deformación y nivel base de la sedimentación, decía, bueno, se superponen. Y ahí el tipo definió, para una cuenca de antepaís, definió diferentes depocentros. Este es el bulbo periférico, sería como el límite de la flexura orogénica, de la flexura litosférica, perdón. Así que el mayor espacio de acumulación va a estar el bulbo periférico en comparación con la flexura, es como un sector elevado. Después acá, hacia el sector cratónico del bulbo periférico, hay una segunda flexura. Pero entonces él definió diferentes depocentros dentro de una cuenca de antepaís. Antes se decía, bueno, a partir de este límite termina el orógeno, comienza la cuenca de antepaís, y era todo muy parecido, digamos. Se definía un solo depocentro. Él definió varios depocentros con características distintivas en cada uno de ellos. Ya les digo, el techo de cuña es lo que vamos a aprender hoy, que es lo que se encuentra, que está caracterizado por estratos de crecimiento compresivos. La antefosa o foreland, una característica muy importante es que es asimétrica, también tiene forma de cuña, con mayor espesor cerca del orógeno. El bulbo periférico es un sector y depocentros que están alrededor de esa protuberancia, de ese chichón. Va a haber estratigrafía reducida, erosión, etc. Pero lo que nos interesa, ya les digo, es quedarnos o hacer hincapié en el techo de cuña. Y es por eso que acá se llama sistema de cuenca de antepaís, porque tenemos varios depocentros con características distintivas en cada uno. Como una cuestión, lo que hace de Selle es definir una cuestión más compleja. Acá lo que se ve en esta figura es ese contraste. Vemos en gris, está como graficado, digamos, como un diagrama en el cual en gris vemos el orógeno o cuña orogénica, con las flechitas estas, verticales y dirigidas hacia arriba. Lo que están indicando estas flechitas es levantamiento. Producto de las fallas inversas, lo que tenemos es un levantamiento de la superficie, y eso es lo que marca. En líneas verticales que apuntan hacia arriba, lo que está en gris es el orógeno. El BL es el nivel base de la sedimentación, con diferentes espacios de acomodación. Lo que vemos es que hay un sector, digamos, el nivel base, todo lo que es espacio de acomodación se define qué es lo que está libre, lo que no está relleno por debajo de ese límite de sedimentación. Ese sería el espacio de acomodación que es producido por la subsidencia. Y eso es lo que está indicando, lo que indican estas flechitas verticales que apuntan hacia abajo, en definitiva son diferentes espacios de acomodación. Vemos que acá el espacio de acomodación es máximo, es el vectorcito. Si yo dibujo un vector acá, es el más grande. Después el espacio de acomodación, digamos, si lo definimos como desde este nivel base, si el espacio de acomodación lo definimos como del nivel base hasta donde llega la litósfera que fue flexionada, bueno, perfecto, es muy grande. Pero lo que es realmente, digamos, el efectivo es lo que queda. Por ejemplo, acá hay un espacio muy grande, pero está el orógeno ahí, o sea que acá no hay espacio de acomodación.
Lo que es el espacio de acomodación es esto que queda acá en blanco. Y esto, entonces, este diagrama lo que nos dice es que donde se superponen estas flechitas que se levantan con el espacio de acomodación es donde tenemos el depocentro de Westoft. ¿Y qué sucede ahí adentro? Acá, bueno, lo que pasa es que acá dice cuña orogénica, beta, son cosas que vamos a ir aprendiendo en las próximas clases. Sigamos acá. Lo que sucede en ese depocentro de antepaís, perdón, en ese depocentro de techo de cuña, vamos a ver un video. Vamos a ver unos videos para entender esto. Y lo estoy buscando, ahora ya los... A ver, por ejemplo, arranquemos con un video que nos va a mostrar un pliegue. Ahí va, ahí voy, A ver si lo puedo compartir. Veamos. Esto es lo que se conoce como pliegue por propagación de falla. En definitiva, es un pliegue que se genera a partir de una falla inversa. Tenemos nivel de despegue, rampa o falla inversa, y vemos que a medida que esta falla, que está en negro grueso, va creciendo, por encima se genera un anticlinal. No nos queremos adelantar a todas las características que tienen estos pliegues por flexión, por propagación de falla. Pero lo que quiero hacer es algo muy básico. Tenemos en el estadio cero de la deformación, tenemos estratos que son anteriores a la deformación, predeformacionales. Se produce la deformación, esos estratos se deforman. Ahí estamos. Entonces tenemos un sector de la corteza sin deformar y la deformamos. Esto es un orógeno típico, digamos, es como una pequeña estructura típica dentro de un orógeno. Ahora pasemos a otro video. Ahí está, lo comparto. Pasemos a otro video. Estamos en el estadio 0, un sector de la corteza sin deformar. Con lo que vemos en este sector de la corteza sin deformar, igual que el video anterior, es que lo podemos definir por estas líneas subhorizontales. O sea que son superficies de estratificación, superficies de sedimentación que son subhorizontales y paralelas entre sí. Lo que está en rojo es la falla, y lo vamos a deformar. Ahora veamos que acá encontramos otro elemento que no estaba en el video anterior. ¿Y qué es? A ver, ¿quién me lo puede decir? ¿Qué vemos acá? Estratos de precrecimiento, la falla, deformo, ¿y qué es lo que está apareciendo ahí? ¿Qué les parece? Pliegue de arrastre. Bueno, muy bien. Tendría que ver con las características, eso que vos me decís como un pliegue de arrastre, podría ser esto de acá. Tendría que ver con las características del plegamiento, pero yo me refiero a otro elemento, estratos contemporáneos con la falla, exactamente. Acá está bueno eso que vos me decías del pliegue de arrastre, está bueno porque tiene que ver con lo que se conoce como cinemática del plegamiento. Es decir, que puede tener diferentes características. Pero lo que yo quería resaltar ahora es todo esto de acá. Son estos estratos que están en otro color, están en color naranja, y si prestan atención al video nuevamente, esos estratos no se encuentra, está bien, la falla lístrica, bueno, es esto de acá. La falla lístrica, de nuevo, son elementos
que está bueno que ustedes los recalquen o los noten, porque tiene que ver con las características del plegamiento y la cinemática del plegamiento. Pero lo que queremos ver ahora es la característica que define un depocentro de techo de cuña, o la deformación adentro del techo de cuña. Cuando tenemos deformación adentro del techo de cuña, van a ir apareciendo estas capitas, que como dice acá la compañera, dice, bueno, son estratos contemporáneos con la falla. O sea, que son los que se conocen como estratos de crecimiento compresivos. Y recuerda, la semana pasada hablábamos de estratos de crecimiento extensionales. Bueno, estos son estratos de crecimiento compresivos. Y la definición de estrato de crecimiento compresivo, la definición genética, son aquellos estratos que se depositan por encima de una falla inversa en acción. Son contemporáneos con la deformación compresiva. Ahí está el primer estrato, en naranja. A medida que progresa la deformación se van a ir agregando estratos. Ahí va. Ahí se definieron varios estratos, ¿no? Todos están estos en naranja. Ahora, así fíjense ustedes qué característica en general tienen estos estratos de crecimiento. Decíamos que los estratos de precrecimiento eran subhorizontales y mantenían su espesor estratigráfico si yo me muevo lateralmente. Eso lo veíamos acá, en este estadio. Yo digo, bueno, puedo definir cómo son los estratos de crecimiento, de precrecimiento. Son horizontales y mantienen su espesor. Esto es muy parecido a lo que hacíamos en los sistemas de Riff. Son horizontales y mantienen su espesor. Se acuñan, claro, en cambio, los estratos de crecimiento compresivos no mantienen su espesor, sino que se acuñan hacia la falla. ¿Hacia dónde se acuñan en realidad? ¿Qué les parece? Fíjense, si ustedes están parados acá arriba, la falla pueden que no la vean. ¿Qué es el elemento que se está expresando en superficie? Hacia el pliegue, claro. Son más finos hacia la cresta del anticlinal. Eso es lo que caracteriza un estrato de crecimiento compresivo. Si medimos su espesor, vamos a tener mayores espesores en el sector del sinclinal, porque claro, si hay muchos pliegues superpuestos, en la espalda de los anticlinales es donde vamos a tener los sinclinales, ¿no? Y en el techo del anticlinal, en la cresta del anticlinal, es donde tengo los menores espesores. A ver si tengo otra. Bueno. Y otra cosa que podemos hacer acá, porque si paso de video, hay otros videos, los vamos a ver, pero entonces cuando paso de video tengo que compartir y descompartir. Y bueno, por último, entonces, lo que me gustaría es recalcar un poquito dos cuestiones. Que acá vamos a tener dos elementos. Por un lado, si nosotros definimos el nivel inicial en el cual se encontraba la superficie de la corteza, es el que está dado. Ahí va. Acá lo que estoy dibujando en rojo es el nivel inicial de la corteza. Si yo retrodeformo todo esto, fíjense, ahí está. Ahí estaba la corteza en el nivel 0. Ahora, cuando empiezo a deformarlo, ahí lo detengo, lo que puedo definir es sectores que se elevaron con respecto al nivel al nivel cortical inicial. O sea que puedo dibujar flechas hacia arriba, acá, ¿está bien? Eso es lo que se conoce como levantamiento tectónico. Hasta ahora siempre veíamos el acortamiento tectónico. ¿Dónde lo mido el acortamiento de la corteza? ¿Qué les parece? Yo mientras sigo dibujando el levantamiento tectónico. Esto se conoce como levantamiento tectónico. Es altamente asimétrico. ¿Ven? Se concentra
los mayores levantamientos tectónicos que tienen que ver con la magnitud de estos vectores se concentra en la cresta de los anticlinales. Acá se ve que estas flechitas, que son las más altas, se concentra, el levantamiento tectónico se concentra en la cresta del anticlinal. Y a medida que me alejo, se va achicando el levantamiento tectónico. ¿Y dónde mido lo que es el acortamiento? ¿Cómo les parece? ¿Cómo puedo medir el acortamiento? ¿Qué es lo que veníamos trabajando hasta ahora con deformación? Decíamos el S1, el S3. Bueno, ¿dónde lo mido eso? ¿Qué es el acortamiento? Es cuánto se redujo la corteza que tenía un largo original, ahora es más corta. ¿Está bien? Ese pedacito que le saqué, ¿dónde lo mido? ¿Mm? En X. No sé si acá te puedo hacer compartir o algo. Bueno, en X está bien, ya te entendí. El horizontal lo mido, claro. El acortamiento tectónico lo podría medir acá. Porque si mido acá, este es el L final. ¿Está bien? El L final de la corteza es todo esto. Y el L0, tengo que ir para atrás. El L0, ahí está. Cuando estaba sin deformar, está acá el L0. El L0 es este de acá. Se deforma. Deformo, ahí está. Justo. Bueno, me pasé un poquito, no importa. Esto de acá es el acortamiento tectónico, o shortening. Esto es el acortamiento tectónico. ¿Cuánto medía la corteza inicialmente? Ahora es más reducida porque se acortó, se comprimió. Todo eso tiene que ver con los conceptos de deformación que veíamos. Este es el acortamiento. Y produce el acortamiento, tiene como resultado un levantamiento tectónico. Lo que vemos es que el levantamiento tectónico es asimétrico y se va a concentrar el levantamiento en la cresta de los anticlinales. Ahora, lo que puedo dibujar en verde es otra cuestión. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es esto? ¿Qué les parece? Si yo mido espesor de sedimento, lo que puedo hacer es trabajar, lo que se hace acá es trabajar en millones de años, es decir, sedimentación, ¿cuántos millones de años de sedimentación tengo en un determinado espesor? Por ejemplo, si para producir este acortamiento pasaron 5 millones de años, desde que estaba todo sin deformar hasta la situación que estoy ahora, es porque eso se deformó en 5 millones de años. Es un acortamiento determinado, una tasa de acortamiento y una tasa de levantamiento. Si yo a este le pongo una edad, todas estas magnitudes las puedo pasar a tasa. Acá hay, no sé, 5 kilómetros de levantamiento, acá hay 1, acá hay 1 kilómetro de levantamiento, acá hay 5 o 7 kilómetros de acortamiento. Si a eso lo pongo en relación a los millones de años que pasaron, tengo una tasa de levantamiento, una tasa de acortamiento, que se expresa en kilómetros o miles de metros por millón de años. ¿Y qué es lo que estoy marcando en verde? Ya definí que hay un acortamiento, un levantamiento, y qué es lo que estoy indicando acá en verde. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que puedo definir ahí? ¿Qué es eso? Así de una manera muy sencilla, bueno, ese espesor de sedimento que estaría relacionado con el espacio de acomodación, ¿no? Ahora, si ese espesor de sedimento lo pongo en función de los millones de años que pasaron, ¿qué es lo que obtengo? ¿Qué es lo que obtengo? ¿Cómo se conoce eso? Sería la edad de la falla. Bueno, la edad de la falla sería de 5 millones de años. Eso lo puedo saber, está muy bien eso, porque si yo sé la edad de los sedimentos más viejos,
hasta los más jóvenes, voy a saber en qué periodo estuvo activa la falla. Pero bueno, es como que yo quiero que me respondan algo muy específico. Si yo este espesor de sedimento lo pongo en función de esos 5, exactamente, la tasa de sedimentación. Porque lo que podemos ver aquí entonces es que a partir de la tasa de acortamiento o sea, a partir de una tasa de acortamiento determinada y dependiendo de las características del pliegue, voy a tener diferentes tasas de levantamiento y diferentes tasas de sedimentación también. Entonces ahora lo que nos queda por ver es cómo es la competencia, digamos, entre las tasas de levantamiento y las tasas de sedimentación, para darnos diferentes geometrías de los estratos de crecimiento. ¿Está bien? O sea, lo que vamos a ver a continuación es, este es un ejemplo específico con ciertas tasas de levantamiento que están en rojo, ciertas tasas de sedimentación que están en verde. Vemos que los sectores que están fuera del levantamiento, acá a la izquierda, acá no hubo levantamiento. Hubo acortamiento, pero no levantamiento. Acá las tasas de sedimentación son máximas. A medida que me acerco a la cresta del anticlinal, va a existir a medida que me acerco hacia la cresta del anticlinal, van a existir tasas de sedimentación reducidas. ¿Por qué? El levantamiento reduce la tasa de sedimentación en esos sectores. Ahora, sin embargo, si nosotros comparamos, esto está bueno, miren, yo no me había dado cuenta, pero si nosotros comparamos las tasas de sedimentación máximas con las tasas de levantamiento máximas, ¿cuál es mayor en este ejemplo que vemos acá? ¿Qué es mayor? ¿La tasa de sedimentación o la tasa de levantamiento? Cuando hablamos de las máximas, ¿no? ¿Cuál es más alta? La de sedimentación. Lo pueden hacer. Y estos videos están en el campus. Así que si nosotros medimos este vector y medimos este otro vector, vemos que la tasa de sedimentación es más alta que la tasa de levantamiento. Es este pedacito de acá. Esta es la diferencia. Entonces lo que vemos es que cuando la tasa de sedimentación es más grande que la tasa de levantamiento, la sedimentación va a cubrir completamente el anticlinal. Ahora se puede dar acá en esta otra situación, es decir, el pliegue o el sistema está evolucionando por diferentes estadios. Hay un estadio inicial, ahí, hasta donde habíamos llegado inicialmente, en el cual decíamos que la tasa de sedimentación era más grande que la tasa de levantamiento. Y por eso se produce esta situación en la cual la sedimentación cubre el anticlinal. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Digamos, ¿cómo es esa? Lo que vamos a ver ahora son las diferentes geometrías que se generan cuando hay diferentes tasas de sedimentación versus levantamiento. Volvamos a la presentación. Bueno, acá estamos. Volvamos a la presentación. Entonces, por lo que acabamos de definir recién, se puede definir un R0, definimos un R0, este R0, que es la relación, perdón, acá R es igual a 0, pero vamos a ver una relación R que es igual a la velocidad de sedimentación o tasa de sedimentación por encima de la tasa de uplift o levantamiento. O sea que acá se define esa relación entre tasa de sedimentación y tasa de levantamiento. Cuando la sedimentación es 0, R es igual a 0.
Esto que vemos acá en el ejemplo A es cuando no estamos en el depocentro de techo de cuña. Porque ahí, si estamos fuera del techo de cuña, estamos en el sector bajo erosión, es ahí donde la sedimentación es cero. En el caso D, por ejemplo, ahora veamos el otro extremo. Acá R es igual a 2, en este caso extremo. Si R es igual a 2, lo que quiere decir es que la tasa de sedimentación, esa la mido en el lugar, para medir la tasa de sedimentación máxima me corro del anticlinal. La mido acá. Vemos que la tasa de sedimentación, que es este vector, es el doble que este vector que es la tasa de levantamiento. Entonces, si la tasa de sedimentación es igual a la tasa de levantamiento, lo que vamos a ver es que los sedimentos van a cubrir totalmente el anticlinal. Y acá en el caso B y C, ¿qué se da? En el caso B, la tasa de levantamiento, lo voy a hacer. Acá en A no hay sedimentación. Acá tenemos una tasa de sedimentación y una tasa de levantamiento. La tasa de levantamiento es mayor que la de sedimentación. En el caso C, tengo una tasa de sedimentación, una tasa de levantamiento, y las dos son idénticas. R es igual a 1. Sedimentación sobre levantamiento es el mismo número, me da 1. Acá la tasa de sedimentación, el espesor de sedimentos, es el doble que la tasa de levantamiento, que es cuánto se levantó la cresta del anticlinal con respecto a esa superficie no deformada. Y por lo tanto, lo que vamos a ver es que se van a suceder diferentes geometrías en los estratos de crecimiento, generados en esas diferentes condiciones. A verlas. Veamos que dependiendo entonces de esa relación entre tasa de sedimentación y levantamiento, acá están expresados como cada figurita lo tiene expresado de diferente manera, y cuando ustedes lo lean en la literatura o en cualquier informe también tienen que ir a buscarlo, ¿no? ¿Cómo es la notación? Que no es una notación que está establecida y es siempre igual, pero es muy fácil de reconocer. RS es el Rate Sedimentation Rate. RU es Uplift Rate. Dice, la sedimentación es mayor que el levantamiento. Y es por eso que se producen estas geometrías características que se conocen como on-lap. Growth on-lap. El on-lap es una geometría que se define en función de cómo se apoyan los sedimentos por encima de la superficie en la cual se están sedimentando. Perdón. Acá estoy. Bueno, lo voy a dibujar acá, lo que es el on-lap. Voy a dibujarlo acá. El on-lap, si esta es la superficie del pliegue, que está acá en negro, los sedimentos se apoyan, la superficie del pliegue está inclinado y los sedimentos se apoyan de tal manera que van trepando esa superficie. A lo que se ve es que este es el más viejo, y van trepando, los sucesivos estratos más jóvenes van trepando, escalando esa superficie. Lo que quiere decir eso es que la tasa de sedimentación está aumentando y es mayor que la de levantamiento, porque para cada paso sucesivo la sedimentación llega un poquito más arriba. O sea que es lo que se conoce como que la sedimentación quizás la tasa de sedimentación quizás no es mucho más alta que el levantamiento, pero progresivamente está cubriendo el anticlinal de todas maneras. Y eso es lo que se conoce como on-lap de crecimiento. Ahora, el overlap, vamos a dibujarlo, voy a eso.
El overlap es si yo defino la superficie del anticlinal, el overlap se da cuando el sedimento lo cubre. Voy a hacer un estadio más viejo, este de acá, este es el onlap. ¿Ven los sedimentos? Esto que estoy marcando acá es el onlap, los sedimentos van trepando. Ahora, en el overlap, los sedimentos cubren totalmente el anticlinal. Y es cómo se interpreta eso desde el punto, tanto el onlap como el overlap son geometrías, ¿está bien? Son cuestiones que yo mido con una regla, las puedo dibujar, y básicamente son cuestiones geométricas. Ahora tienen una interpretación, es decir, a partir de esa geometría de ONLAP, que es algo que yo puedo dibujar en una sección sísmica, a partir de ese ONLAP, yo lo que hago es interpretar esto. Interpreto que para que se dé ese ONLAP, la tasa de sedimentación era mayor que la de levantamiento y progresivamente iba cubriendo el anticlinal. Cuando veo geometrías en las cuales los estratos cubren totalmente el anticlinal, esa geometría la llamo overlap. Y la interpretación es que la tasa de sedimentación era mucho más alta que la de levantamiento. Para contrastar tenemos el offlap. El offlap se da cuando tengo la superficie del pliegue, estratos que inicialmente pueden que hagan onlap, pero en algún punto, voy a limpiar esto. Eso, ¿cómo es el offlap? El offlap se da cuando tengo una superficie, la que está acá abajo es la superficie de los estratos de precrecimiento, y acá tengo el primer estrato de crecimiento. Cuando las sucesivas capas de sedimento van retrocediendo sobre sí mismas, es decir, se apoyan, estas capitas se apoyan en las anteriores capas de sedimentos. También en los sedimentos más viejos, las superficies más jóvenes se apoyan en esos estratos más viejos y van retrocediendo. ¿ven? Eso se ve acá. Ahí tengo apoyada. Este estrato se apoya sobre el más viejo, este lo mismo, este lo mismo, este lo mismo. O sea, mientras el onlap iba trepando, el offlap va retrocediendo. ¿Y cómo se interpreta eso? Se dice que la tasa de sedimentación era menor que la de levantamiento. Y esto lo que sirve es como para definir sector. Perdón. Esto se define en general no para un solo contacto, sino como para todo un paquete. Por eso es que acá se define el onlap de crecimiento. El onlap se puede definir para cualquier secuencia. Esto es algo geométrico y que son geometrías que se definieron para secciones sísmicas, lo que es el onlap, el overlap y el offlap. Esas geometrías ya las explicamos. Cuando decimos que es de crecimiento, ahí estamos hablando de estos estratos de crecimiento. Y en general lo que se hace, no en general, pero se define para un paquete, ¿está bien? Este paquete sedimentario está caracterizado por onlap. El paquete sedimentario con puntitos está caracterizado por overlap. El de abajo, este paquete sedimentario está caracterizado por un offlap. Entonces tengo tres secuencias con diferentes características geométricas y las interpreto como diferentes, digamos, como el resultado de diferentes tasas de sedimentación versus levantamiento. En el onlap la tasa de sedimentación es mayor a la de levantamiento, en el overlap la tasa de sedimentación es mucho mayor que la de levantamiento, y en el offlap es al revés, la tasa de sedimentación es menor que la de levantamiento. Así que si yo volviera para atrás, si volvemos para atrás, acá noten eso, ¿no? Fíjense que la notación es diferente, porque acá la relación se llama R y cada tasa está con una B. Pero estaríamos en el onlap u overlap, donde la sedimentación es mayor que el levantamiento. Estaríamos por acá. En el caso C,
el C, donde la sedimentación es parecida al levantamiento, acá este caso podría ser la del onlap. El caso D ya es el overlap. Y el caso B es el offlap, ¿no? Acá la sedimentación es menor que la del levantamiento. Y bueno, lo mismo, ¿no? El overlap, el levantamiento es menor que la acumulación. Esto, bueno, cuando ustedes vean informes o bibliografía, es siempre lo mismo, solo que expresado de diferente manera, ¿no? El overlap, ahí voy a bancar porque está un poquito ralentizado todo, ¿no? En el overlap, el levantamiento es menor que la acumulación, el offlap, bueno. Y lo importante acá cuando vemos en D y en C es que lo que se ve es que esto es un sistema dinámico. Entonces en D vemos que inicialmente teníamos un overlap, donde las capas cubren el anticlinal, y acá, este piquito de acá y este piquito de ahí, cuando los sedimentos se apoyan en los estratos más viejos y van retrocediendo, eso es un offlap. Entonces, cuando estas geometrías que acabamos de definir se superponen en la columna estratigráfica, no es siempre onlap, o siempre offlap, o siempre overlap, sino que se van superponiendo en el tiempo. Me está hablando de que están cambiando las condiciones. Primero tenía mayor que levantamiento que acumulación, y después tengo menor, al revés. Primero tenía menor levantamiento y mayor sedimentación, y acá con el offlap tengo menor levantamiento, perdón, menor sedimentación. En el otro caso es diferente. Entonces, después fíjense a ver qué sacan de esto de acá. Pero me gustaría cerrar con un ejemplo. Si me siguieron hasta acá, cerremos la clase con un ejemplo, ¿les parece?